Los Pazos de Ulloa es una obra fundamental del naturalismo español, escrita por Emilia Pardo Bazán. Ambientada en la Galicia rural de finales del siglo XIX, la novela presenta una crítica mordaz a las estructuras sociales y políticas de la época, al mismo tiempo que explora las pasiones humanas, la corrupción y la lucha entre la tradición y el progreso. A través de su protagonista, el joven sacerdote Julián, la autora nos sumerge en un mundo sombrío y decadente, donde la naturaleza, la moral y las costumbres se mezclan en un destino inexorable. Esta obra refleja el estilo naturalista, con un énfasis en la observación detallada y el análisis de los aspectos más oscuros de la sociedad. Capítulo 1. La llegada a los Pazos. Julián, un joven sacerdote recién nombrado, subía lentamente por la empinada senda que llevaba a los Pazos de Ulloa, su nuevo destino, un lugar que hasta entonces solo había conocido a través de vagos rumores y comentarios de aquellos que habían tenido el infortunio de conocer la historia de la familia Ulloa. La niebla que se deslizaba por las montañas gallegas parecía abrazar el paisaje, dándole un aire sombrío y espectral. A lo lejos, los Pazos se alzaban como un monolito de piedra, rodeados por un vasto terreno lleno de maleza y árboles que, por la constante humedad, parecían haber crecido de forma desordenada y descontrolada. El silencio de ese lugar era profundo, interrumpido únicamente por el canto lejano de algún ave solitaria o el crujir de las ramas movidas por el viento. Julián había sido enviado allí con la intención de mejorar las finanzas del lugar y traer algo de orden a esa propiedad que, según los informes, se encontraba en total abandono. Era joven, apenas 20 y tantos años, con el rostro aún marcado por la inexperiencia de la vida, pero con un ardor en el corazón que, pensaba él, le permitiría cumplir su misión. Había escuchado historias sobre la familia Ulloa, una familia de noble linaje, pero de mala fama. Nadie en la región parecía tener una opinión favorable sobre los miembros de esa casa, y muchos hablaban de ellos como si fueran una condena viviente sobre el suelo gallego. A medida que se acercaba a la entrada de los Pazos, la imagen del lugar le pareció aún más imponente, y a la vez, más aterradora. El edificio era masivo, con sus muros de piedra desgastados por el paso del tiempo, sus ventanas oscuras que parecían ojos vacíos, y su tejado cubierto de musgo y maleza. Era como si la misma casa estuviera sumida en un letargo, esperando algo que la despertara, aunque Julián no podía imaginar que podría sacarla de esa profunda quietud. Finalmente, llegó al umbral de la puerta. Un sirviente, de aspecto austero y sereno, le abrió con una actitud que reflejaba un respetuoso distanciamiento. Julián lo observó de reojo, notando en su rostro un ligero aire de desconfianza. Sin embargo, no dijo palabra alguna, solo le indicó que lo acompañara por el interior de la casa. El sacerdote, con su paso decidido pero algo vacilante, cruzó el umbral y entró al gran vestíbulo. El aire dentro de los Pazos era denso, cargado con el aroma a madera antigua y a humedad que impregnaba las paredes. Las alfombras raídas por el paso de los años y el polvo acumulado cubrían el suelo con una capa casi invisible. A lo lejos, una gran escalera de madera se alzaba hacia los pisos superiores, cuyo recorrido parecía interminable. Los muebles, en su mayoría cubiertos con sábanas blancas, estaban dispersos por las salas como si los habitantes de la casa los hubieran dejado allí hace mucho tiempo, sin volver nunca más. La atmósfera, más que de abandono, parecía de desesperanza, como si el tiempo hubiera detenido su marcha en ese lugar, sin esperanza de resurgir. Fue entonces cuando el sirviente, observando a Julián, comenzó a hablar con una voz baja, casi susurrante, como si temiera que las paredes mismas pudieran escuchar sus palabras. «El señor de la casa lo espera», dijo, sin mucho énfasis. «¿Puedes subir?». Julián asintió, agradeciendo el gesto, y comenzó a subir la escalera, notando que cada peldaño crujía bajo su peso. A medida que avanzaba, no pudo evitar sentir una creciente inquietud. ¿Qué tipo de hombre sería el señor de los Pazos de Ulloa? ¿Un noble orgulloso y distante, como tantos otros que había conocido en su vida, o alguien completamente diferente? El sirviente no le había dado ninguna pista, y ese vacío de información lo hacía sentir aún más desorientado. Al llegar al segundo piso, fue conducido a una de las grandes salas de estar, donde el señor de Ulloa esperaba, sentado en una enorme butaca de cuero desgastado, que parecía tragárselo por completo. Su figura era imponente, aunque su cuerpo, encorvado por la edad y el abuso del vino, parecía ya estar perdiendo la fuerza que alguna vez debió haber tenido. El rostro de Ulloa estaba arrugado y envejecido, con una mirada que reflejaba la desilusión y el vacío de una vida que había transcurrido sin rumbo.
El señor de Ulloa lo observó con ojos penetrantes, pero no pronunció palabra alguna hasta que el joven sacerdote se aproximó lo suficiente. Entonces, habló con una voz grave y áspera, como si las palabras le costaran un esfuerzo enorme. «Bienvenido, Julián», dijo, sin sonrisa, casi como un deber cumplido. «Espero que no hayas venido con expectativas demasiado altas. Este lugar ya no es lo que fue». Julián, sin saber muy bien qué responder, solo asintió con una ligera sonrisa. Sin embargo, al mirar al hombre ante él, no pudo evitar sentir un escalofrío que recorría su espalda. Había algo en la presencia de ese hombre que lo hacía sentir incómodo, algo que no lograba identificar pero que sin duda formaba parte de la atmósfera de esa casa tan extraña. A partir de ese momento, Julián comenzó a comprender que los Pazos de Ulloa no eran un simple destino administrativo. Era un lugar donde las sombras del pasado, la corrupción de las tradiciones familiares y la descomposición moral de sus habitantes se entrelazaban de manera peligrosa. No sabía aún qué le depararía el futuro en ese lugar, pero intuía que su presencia allí no sería simplemente la de un administrador. La lucha por salvar lo poco que quedaba de esa casa, y tal vez de su alma, acababa de comenzar. Capítulo 2. El ambiente de los Pazos. Julián había llegado al Pazo con la esperanza de encontrar, al menos, un refugio temporal donde pudiera cumplir con su misión. La casa, sin embargo, no parecía ofrecerle más que una vaga sensación de desasosiego, como si el mismo aire dentro de sus muros estuviera impregnado con la tristeza de los días pasados, atrapados en un ciclo interminable de decadencia. Las largas horas que pasó recorriendo los rincones de la mansión no hicieron más que aumentar la desconfianza que ya sentía. A medida que avanzaba por los corredores polvorientos, observaba los cuadros antiguos colgados en las paredes, las estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, todos cubiertos de polvo, y los muebles que, si bien de lujo, mostraban signos evidentes de abandono. Cada habitación parecía más sombría que la anterior, como si, a lo largo del tiempo, la luz hubiera sido expulsada de los rincones de esa casa, dejando tras de sí una sombra densa y palpable que no se desvanecía ni con el paso de las horas. El silencio era absoluto, tan profundo que, a veces, Julián se sorprendía a sí mismo al escuchar el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas descoloridas y las vidrieras llenas de huellas de humedad. Ninguna de las habitaciones parecía tener vida. Al principio, pensó que tal vez el tiempo había detenido su curso allí, pero pronto comprendió que no era el paso de los años lo que había dejado la casa en tan lamentable estado. No, el problema era mucho más profundo. Era la indiferencia, la falta de cariño y de atención, la despreocupación total por la vida que alguna vez hubo en esos lugares. Pasaron los días, y Julián se acostumbró, en parte, a la oscura monotonía que envolvía los Pazos. Pero más allá de la casa, el entorno era igual de inquietante. Los Pazos de Ulloa se encontraban en medio de un terreno extenso y casi salvaje, rodeados de montañas que parecían altas murallas que los aislaban del mundo exterior. El paisaje gallego, con su neblina constante y su verdor omnipresente, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, dando la sensación de que la naturaleza misma había reclamado todo lo que una vez perteneció al hombre. No había caminos bien definidos, ni huellas de otros seres humanos. El único sonido que rompía el silencio era el murmullo distante de los ríos y el crujir de las hojas secas bajo los pasos de algún animal solitario que se atreviera a cruzar el terreno. Al principio, Julián había pensado que la soledad sería su mayor adversario. Sin embargo, pronto descubrió que había algo mucho más perturbador que la soledad, la presencia constante de la casa, de los Pazos mismos. Cada rincón, cada piedra que formaba los muros de la mansión, parecía observarlo con un ojo atento y severo, como si la casa, en su descomposición, lo estuviera evaluando, juzgando su presencia. La atmósfera era asfixiante, como si el aire estuviera cargado de secretos que nunca se revelarían, de historias que nunca serían contadas. Había algo oscuro en el pasado de los Ulloa, algo que parecía haberse transmitido a las piedras mismas de la casa, y que no quería ser olvidado. Una tarde, al recorrer el jardín, encontró un espacio apartado, una pequeña huerta que aún mostraba señales de vida, aunque los cultivos parecían estar muy lejos de la lozanía que una vez habrían tenido. Las vides que se retorcían alrededor de los muros y los árboles frutales, que en otro tiempo habrían sido un orgullo, ahora estaban descontrolados, abandonados, luchando por sobrevivir entre la maleza. Había algo en la manera en que el sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras,
que reflejaba perfectamente la vida en los Pazos, algo que alguna vez fue bello y pleno, pero que ahora se desvanecía lentamente, perdiendo su forma, su color, su esencia. En esos momentos de soledad en el jardín, Julián reflexionaba sobre el estado de la casa, sobre el vacío que parecía envolver todo lo que tocaba. ¿Qué había sido de esa familia noble que había vivido en estos Pazos? ¿Qué oscuros secretos se ocultaban tras las viejas paredes de piedra? Las preguntas rondaban en su mente sin respuesta, mientras sus pensamientos se sumergían en la tristeza de la tierra que pisaba. El viento, que se levantaba con fuerza por las tardes, parecía susurrar algo en sus oídos, como si los ecos de un pasado olvidado se manifestaran en cada rincón. Una mañana, después de desayunar solo en la gran cocina, Julián decidió adentrarse en la biblioteca. Era una de las pocas habitaciones que parecía aún conservar algo de su antigua dignidad. Las estanterías de madera, aunque envejecidas, estaban repletas de libros. Pero el polvo cubría cada uno de ellos, y la falta de cuidado y de orden era evidente. Algunos de los libros parecían haber sido leídos en su juventud, pero sus páginas estaban amarillentas y quebradas por el tiempo. Al recorrer las estanterías, su mirada se detuvo en un volumen que, a pesar de su estado deteriorado, parecía destacar entre los demás. Era un libro de gran tamaño, encuadernado en cuero negro y con letras doradas en su lomo. Julián lo sacó con cuidado, pasándole los dedos por la portada, y al abrirlo, el olor a moho y antigüedad se le metió por las narices. Leyó las primeras páginas, pero pronto se dio cuenta de que el libro no tenía mucho que ofrecer. Era una crónica de la familia Ulloa, llena de nombres y fechas que no le decían nada. Sin embargo, algo en la narrativa comenzó a inquietarlo. Las historias que se contaban sobre los Ulloa eran casi mitológicas, llenas de grandeza y tragedia, de momentos gloriosos que se habían desvanecido en la neblina del olvido. Pero al final del libro, una anotación en letra pequeña captó su atención. Decía algo así como, «La casa no olvida lo que ha sido». Esa frase, escrita con una caligrafía extraña y casi temblorosa, lo dejó perplejo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso la casa guardaba secretos que ni siquiera la familia era capaz de recordar? Esa noche, mientras cenaba solo, con el sonido de los platos resonando en la gran mesa de la sala, Julián no pudo evitar sentirse observado. No era el sirviente, ni la figura del señor de Ulloa, ni siquiera las sombras que se proyectaban de manera extraña en las paredes. Era algo más, algo que provenía de la misma casa, como si el edificio en sí estuviera vivo, consciente de su presencia, esperando su respuesta. Julián se sentó a la mesa con la mirada fija, como si todo el peso del lugar estuviera recayendo sobre sus hombros. El día siguiente trajo consigo un leve respiro, pero la inquietud que lo acosaba no desapareció. En cada rincón de los Pazos, en cada paso que daba, sentía una tensión invisible, como si cada pared, cada objeto, cada rincón, estuviera imbuido de una historia que nunca podría comprender por completo. Los Pazos de Ulloa no eran solo una casa en ruinas. Eran un ente en sí mismos, que esperaba que alguien lo entendiera, lo desvelara, o quizás, que fuera engullido por su misma oscuridad. Capítulo 3. La familia Ulloa. La presencia de los Ulloa en el Pazo era tan antigua como las mismas piedras que conformaban las paredes de la mansión, una familia de noble linaje, pero cuya grandeza ya se había disuelto en el tiempo. Julián había oído rumores sobre la familia, pero no fue sino hasta que conoció a los miembros que realmente comprendió la complejidad de lo que había escuchado. En su primer encuentro con la señora de Ulloa, la madre de la casa, sintió una mezcla de curiosidad y desasosiego. Ella, con su porte altivo y sus ojos fijos, parecía mirar el mundo desde una perspectiva que trascendía el tiempo, como si todo lo que había vivido fuera solo un eco lejano. La señora de Ulloa era una mujer de carácter severo, cuya presencia imponente y enigmática llenaba cualquier espacio en el que se encontraba. Era alta y de complexión fuerte, con el rostro endurecido por los años y las preocupaciones, pero a la vez conservaba una belleza que aún deslumbraba en sus gestos, aunque se veía marcada por la melancolía. A menudo, pasaba las tardes en el jardín, observando las plantas con una mirada fija, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. En sus labios no se veía la sonrisa que se espera de una matriarca, sino una expresión que parecía suspendida entre la resignación y la preocupación. Había algo en su actitud que denotaba una mujer que había sido testigo de innumerables tragedias, pero que, de alguna manera, se mantenía firme ante la adversidad. El hijo mayor, el joven Teodoro, representaba el legado de la familia,
pero su comportamiento era todo lo contrario a la dignidad que se esperaba de un heredero de los Ulloa. Era un hombre de espíritu errante, cuya vida se había sumido en el vicio y la desidia. Siempre que se encontraba en el Pazo, sus ojos parecían estar ausentes, mirando más allá de las paredes, como si deseara escapar de ese lugar tan opresivo. Julián lo observaba con cierta tristeza, pues detrás de esa apariencia de indiferencia se encontraba una personalidad rota, una alma atormentada que parecía buscar consuelo en el abandono. Su presencia no hacía sino agravar la sensación de que los Ulloa eran una familia en decadencia, atrapada en una espiral de sufrimiento y fracaso. La hija menor, la joven Rosalía, era un enigma que parecía atraer la atención de todos los que la conocían. Su belleza era innegable, pero había algo en su mirada que la hacía parecer distante, como si no estuviera completamente allí, como si fuera parte del paisaje que la rodeaba. A menudo caminaba por los jardines, perdida en sus pensamientos, y su figura delicada, envuelta en ropas que dejaban entrever su melancolía, se deslizaba como una sombra entre los arbustos. Rosalía parecía ser la única en la familia que aún conservaba algo de la ingenuidad y la pureza de una juventud no contaminada por los pesares del pasado. Sin embargo, su aparente fragilidad escondía una fortaleza interna que la mantenía, de alguna manera, a flote en medio de la tormenta emocional que azotaba su hogar. Julián, por su parte, se sentía cada vez más atraído por la familia Ulloa, pero también percibía el peligro que acechaba en su interior. Había algo perturbador en cada uno de los miembros de esa familia, algo que los hacía parecer casi fuera de lugar en el Pazo. Como si no pertenecieran a esa mansión, como si sus vidas estuvieran tan distantes de la grandeza que alguna vez se les había atribuido. El Pazo, con sus viejos muros y su aire de desolación, parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de la familia, envuelta en una constante lucha por sobrevivir en medio de la decadencia. En uno de los días que Julián pasó en el Pazo, decidió acercarse más a los miembros de la familia, con la esperanza de entender mejor lo que sucedía dentro de esas paredes que parecían cerrarse sobre él. Durante la cena, en una de las largas mesas de la mansión, se dio cuenta de que las conversaciones se mantenían siempre en un tono bajo y sombrío. La señora de Ulloa apenas levantaba la vista, y el joven Teodoro se mantenía distante, absorto en sus pensamientos. Solo Rosalía parecía estar un poco más abierta, aunque su expresión seguía siendo distante y reservada. En ese ambiente cargado de silencios, Julián se sintió como un espectador más, atrapado en un drama que no había sido invitado a presenciar, pero que no podía evitar observar con atención. Fue en ese momento cuando Teodoro, con un gesto casi imperceptible, le hizo una señal a Julián para que se acercara. Con una sonrisa torcida, le ofreció una copa de vino y le habló en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto que solo ellos dos podían entender. Este lugar, este Pazo, es un reflejo de lo que somos, dijo Teodoro con voz grave. Mis padres, la señora de Ulloa, siempre intentan mantener la fachada de grandeza, pero la verdad es que estamos perdidos. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos cómo salir de aquí. Julián escuchó en silencio, sin saber qué responder. El peso de las palabras de Teodoro lo golpeó como una corriente fría. Sentía que había algo más en esa familia, algo que no quería ser revelado, pero que, de alguna manera, se filtraba a través de sus gestos y sus miradas. A medida que la noche avanzaba, Julián comenzó a entender que su presencia en los Pazos de Ulloa no solo era un hecho casual, sino parte de algo mucho más grande, algo que estaba destinado a desvelarse con el tiempo. La familia Ulloa, con todos sus secretos, parecía tener una conexión misteriosa con el Pazo, como si la mansión misma fuera un testigo mudo de sus historias, un monumento a la desdicha y la decadencia de un linaje que alguna vez había sido grande. Cuando la cena terminó y las luces del candelabro comenzaron a apagarse, Julián se retiró a su habitación, sumido en pensamientos oscuros. El eco de las palabras de Teodoro seguía resonando en su mente, y las sombras de la casa parecían cerrarse sobre él con más fuerza. ¿Qué secretos guardaba la familia Ulloa? ¿Qué oscuros acontecimientos del pasado se escondían entre esas paredes? En su corazón, sabía que solo con el tiempo descubriría la verdad, pero también comprendía que el precio de conocer esa verdad podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Capítulo 4. El peso de la tradición. Las tardes en el Pazo de los Ulloa se alargaban como los ecos de un tiempo distante, marcado por la monotonía de la vida cotidiana. Sin embargo, cada rincón del lugar parecía encerrar una historia olvidada, un secreto arrugado bajo las capas de polvo de los años. La torre del Pazo, siempre imponente,
Observaba desde su altura como un faro solitario, guiando a aquellos que se atrevían a enfrentarse a su misterio. Julián no era consciente de la magnitud del desafío que tenía ante sí, pero había algo en el aire que lo atraía hacia la familia Ulloa y su legado sombrío. Cada día que pasaba, sentía como el peso de la tradición lo envolvía, lo absorbía, como si fuera parte del tejido mismo de la familia, una red que lo atrapaba sin que pudiera evitarlo. Los días continuaban de forma parecida, pero algo en el ambiente comenzaba a cambiar. La señora de Ulloa, cada vez más distante, se mostraba menos accesible y más como una sombra que recorría las estancias. Sus pasos eran ligeros, casi imperceptibles, y su mirada parecía fija en algo lejano, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. A menudo, se retiraba a su habitación, y el aire de la casa se volvía aún más denso en su ausencia. La atmósfera que rodeaba el pazo adquiría una textura aún más opresiva, con un silencio que parecía reclamar su propio espacio. Teodoro, por su parte, continuaba con su comportamiento errático. Durante las largas noches en que los tres compartían la cena en la gran mesa del comedor, él se mostraba inquieto, desinteresado, mirando al vacío como si en su mente se estuviera librando una batalla interna que no podía compartir. A veces, sus ojos, que parecían mirar sin ver, se llenaban de un dolor tan profundo que Julián no podía evitar sentir compasión por él. Era evidente que algo lo atormentaba, pero la respuesta siempre era la misma. Una indiferencia palpable, un muro impenetrable que se alzaba entre él y el resto del mundo. Por otro lado, Rosalía, la hija menor, seguía su vida en un estado de introspección constante. A veces, se la veía paseando por los jardines del Pazo, absorta en sus pensamientos, caminando sin rumbo fijo, como si cada paso la acercara a un lugar intangible. Su belleza, que seguía siendo destacable, parecía opacada por su carácter retraído y melancólico. Su mirada, tan profunda y enigmática, parecía contener el reflejo de todas las almas que se habían perdido en los pasillos del Pazo. La joven parecía haber sido testigo de algo en su vida que la había marcado profundamente, y quizás, como su madre, ya no podía volver atrás. Fue una tarde especialmente calurosa cuando Julián, decidido a descubrir más sobre los Ulloa y su legado, se adentró en los pasillos oscuros del Pazo. Caminó sin prisa, observando los retratos que colgaban de las paredes, aquellos que mostraban a generaciones pasadas de la familia. A pesar de la apariencia de grandeza que emanaban, en sus rostros se reflejaba algo que Julián no podía identificar, un vacío extraño que parecía traspasar el lienzo. Como si cada uno de esos rostros estuviera tratando de contarle algo, de advertirle sobre el peso de la tradición que cargaba sobre sus hombros, pero que se perdía en el tiempo. Mientras recorría los pasillos, se encontró con una puerta antigua que jamás había notado antes. Estaba parcialmente entreabierta, y de ella emanaba una corriente de aire frío, casi gélido, que le erizó la piel. Sin pensarlo, Julián empujó la puerta y entró en la habitación. El espacio era pequeño, oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las rendijas de las viejas cortinas. En el centro de la habitación se encontraba un gran escritorio cubierto de papeles amarillentos, con letras que ya se desvanecían debido al paso del tiempo. A medida que Julián se acercaba, notó que en el escritorio había una vieja caja de madera, cubierta de polvo y con extraños grabados en su superficie. La curiosidad lo impulsó a abrirla, y al hacerlo, descubrió dentro una serie de cartas y documentos que parecían haber sido guardados con un cuidado meticuloso. Las cartas estaban fechadas años atrás, algunas incluso décadas, y muchas de ellas estaban firmadas por personas que Julián no reconocía. Sin embargo, algo en ellas parecía vincularse con la familia Ulloa de una forma que no podía comprender completamente. Sentado en el escritorio, comenzó a leer una de las cartas, cuyas palabras parecían susurrar un secreto de tiempos pasados. Mi querido hermano, comenzaba la carta, la casa ya no es lo que era. La tradición pesa sobre nosotros con una fuerza que no podemos soportar. Cada día que pasa, siento que nos hundimos más en este lugar, que nuestra sangre se diluye entre las paredes del Pazo, que nuestra historia se desvanece. Pero temo que lo que nos ha tocado vivir no sea fruto del azar, sino de una condena que arrastramos desde hace generaciones. Julián dejó de leer por un momento, sobresaltado. No podía evitar sentir que las palabras de la carta eran un eco de todo lo que había observado hasta entonces. El Pazo, la familia, la opresión en el aire, todo parecía conectarse en una trama que se iba desvelando lentamente ante él. Pero ¿qué significaba realmente esa condena?
¿Era el destino de los Ulloa simplemente una serie de decisiones erróneas o había algo más profundo y oscuro que se encontraba detrás de su sufrimiento? Continuó leyendo la carta, que seguía con palabras que lo inquietaban aún más. Lo peor es que ni siquiera somos dueños de nuestro destino. La familia está marcada por un peso ancestral que no podemos evadir, y aunque tratemos de resistir, los errores del pasado siempre nos alcanzan. He visto cómo cada uno de nosotros sucumbe a esa maldición, y temo que pronto no quede nada de nosotros. Mi única esperanza es que, al menos, los que vengan después de nosotros puedan liberarse de este yugo. Pero eso es algo que nunca sabremos, porque nosotros seremos los últimos en llevar el nombre de los Ulloa. Julián cerró la carta con rapidez, el corazón acelerado por la revelación que acababa de leer. Las palabras de la carta lo inquietaron profundamente. ¿Era esta la verdadera razón de la decadencia de los Ulloa? ¿Era el peso de una maldición lo que los había llevado al abismo? Y, lo más importante, ¿estaba él también destinado a ser parte de esa historia, atrapado en la red de la tradición y el sufrimiento que los había marcado? Con la mente llena de preguntas, Julián dejó la habitación y cerró la puerta detrás de sí. Sabía que había descubierto algo que no podía ignorar, pero al mismo tiempo, temía que este descubrimiento solo lo llevara más lejos en una espiral de oscuridad que ya no podría detener. Mientras caminaba por los pasillos del Pazo, el aire parecía más denso que nunca, como si las paredes mismas del lugar lo estuvieran observando, esperando su próxima jugada en este juego interminable de secretos y revelaciones. Esa noche, mientras Julián intentaba descansar en su habitación, las palabras de la carta seguían rondando su mente. La condena de los Ulloa era más real de lo que había imaginado, y su destino, al parecer, estaba irremediablemente entrelazado con el de esa familia. Capítulo 5. Ecos del pasado. El reloj del Pazo marcaba las horas en su inmensa quietud. En la vastedad de los pasillos, el tiempo parecía diluirse, ya no marcado por los ruidos del mundo exterior, sino por el crujir de la madera vieja y el susurro de las cortinas meciéndose con la brisa que se colaba a través de las rendijas. Julián no podía dejar de sentir que el Pazo de los Ulloa era un ser vivo que respiraba y se alimentaba de secretos, y mientras más intentaba comprenderlo, más se le escapaba. Había algo profundo, insondable, en la quietud de sus estancias, como si la historia misma de ese lugar estuviera viva y esperando a ser desvelada. En sus noches de insomnio, Julián recorría los rincones de la casa, observando los retratos de aquellos que habían ocupado el Pazo antes que él. Esos ojos pintados, que parecían seguirlo donde quiera que fuera, lo inquietaban. Los antiguos habitantes de la casa, sus antepasados, le parecían más cercanos que lejanos, y al mismo tiempo, parecían hundirse en el polvo del olvido. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Qué secretos guardaban sus miradas? Los años que lo separaban de él no parecían suficientes para borrar las huellas de su existencia, para liberar el Pazo de su sombra. Un día, mientras paseaba por el jardín, Julián observó a la señora de Ulloa sentada bajo la sombra de un árbol, su figura delicada recortada contra la luz dorada del atardecer. Ella permanecía inmóvil, como si fuera parte del paisaje, como si la naturaleza misma la hubiera absorbido, y su mirada, tan distante, parecía perdida en los pliegues del pasado. Era como si la mujer que una vez había sido capaz de sonreír, de hablar con vitalidad, se hubiera desvanecido en su propia tristeza. La figura de Rosalía, que siempre aparecía de forma furtiva, como una presencia que se desvanecía en los rincones oscuros, también atraía la atención de Julián. Aquella joven, que caminaba como una sombra por el Pazo, parecía envuelta en una quietud mortal. Cada vez que se cruzaban, la tensión en el aire se volvía más palpable. La melancolía de Rosalía era una carga que parecía pesar sobre todo el Pazo, transformándolo en un lugar sin vida, donde la luz se tornaba difusa y las sombras ganaban terreno. Julián había escuchado rumores entre los sirvientes. Decían que en las noches más oscuras, el Pazo despertaba, y con él, despertaban también las almas de aquellos que ya no estaban. Sus murmullos eran como ecos que se colaban entre las paredes, como si las voces del pasado no pudieran descansar. Las viejas historias sobre los Ulloa, sobre su decadencia, comenzaban a tener un peso aún mayor. ¿Realmente existía una maldición sobre esta familia? ¿O era el peso de sus propios errores, de sus decisiones, lo que los había llevado a ese destino oscuro? Un día, mientras Julián se encontraba en la biblioteca, hojeando un viejo libro de historia, algo llamó su atención.
Era un pasaje que hablaba de la fundación del Pazo y de los primeros Ulloa, quienes, según la tradición, habían sido grandes terratenientes. Sin embargo, el texto hablaba también de su caída, de la sucesión de errores que los habían llevado a la pobreza y, con ello, a la pérdida de su poder y su influencia en la región. La historia de los Ulloa no era solo la de una familia noble, sino la de una familia que, al igual que el Pazo, había comenzado a desmoronarse desde adentro. Las palabras del libro resonaron en la mente de Julián. A medida que pasaban los días, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo, se multiplicaban las preguntas. Cada vez estaba más convencido de que la historia de los Ulloa no solo era una tragedia personal, sino un reflejo de algo más grande. La tradición, el poder, la decadencia, todo parecía un ciclo sin fin, una condena que se renovaba con cada generación. El sonido de unos pasos lo sacó de su pensamiento. Teodoro, su primo, apareció en el umbral de la puerta, con su habitual expresión ausente, pero algo en su mirada había cambiado. Había algo en sus ojos, una sombra de comprensión, que no había estado allí antes. Se acercó lentamente a Julián y se detuvo junto a la mesa, donde el libro estaba abierto. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Teodoro con voz baja, como si las palabras pudieran romper el silencio pesado que los rodeaba. Julián levantó la vista, sorprendido por la repentina cercanía de su primo. A menudo, Teodoro había sido un enigma, distante y frío, pero en ese momento, parecía más accesible, como si estuviera dispuesto a compartir algo de sí mismo. «Estoy leyendo sobre la historia de los Ulloa», respondió Julián, señalando el libro. «Parece que los orígenes de nuestra familia están marcados por la misma decadencia que nos rodea hoy. ¿Sabías que todo comenzó con una serie de malas decisiones? Esta casa y esta familia no son lo que eran». Teodoro se quedó en silencio por un momento, como si las palabras de Julián fueran demasiado dolorosas para digerir. Finalmente, habló, pero su voz era apenas un susurro. «No es solo que la familia haya tomado malas decisiones», dijo Teodoro con un tono sombrío. «Es que las decisiones se tomaron bajo una presión que no podíamos evitar. Hay algo en este lugar, algo que nos lleva a seguir un camino que ya está marcado, como si el Pazo mismo nos estuviera arrastrando. No somos libres de escoger. Cada uno de nosotros es una pieza en un juego que se juega desde hace siglos». Las palabras de Teodoro hicieron eco en la mente de Julián. ¿Era posible que todo lo que había sucedido, todo el sufrimiento de los Ulloa, fuera parte de una maldición que se había transmitido de generación en generación? Si Teodoro lo decía con tanta certeza, debía haber algo en ello, algo más profundo que el simple curso de los acontecimientos. La historia de la familia ya no le parecía un relato lejano, sino una verdad palpable que los perseguía, que los envolvía en su oscuridad. Esa noche, mientras las sombras se alargaban a lo largo de las paredes del Pazo, Julián no podía dejar de pensar en lo que Teodoro le había dicho. La familia Ulloa parecía atrapada en su propio destino, como si el Pazo fuera una cárcel de la que no podían escapar. Pero, a medida que los días pasaban, una nueva sensación comenzó a apoderarse de Julián. Tal vez, él también era una pieza en ese juego, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conocer la verdad? ¿Estaba preparado para enfrentarse a los ecos del pasado que aún resonaban con fuerza en cada rincón del Pazo? Capítulo 6. La sombra del deber. La mañana se levantó gris, como si el cielo mismo estuviera reflejando los pensamientos de Julián. La niebla cubría la campiña circundante, y el sonido del viento era el único que se oía en el aire denso. Julián había pasado una noche inquieta, llena de pensamientos que no lograba ordenar. Las palabras de Teodoro seguían resonando en su mente, y la idea de que el destino de los Ulloa estaba marcado por una fuerza invisible lo perturbaba. Profundamente. Había algo en esa casa que no podía entender, algo que lo envolvía y lo absorbía. Al llegar al comedor, la atmósfera era igual de cargada. La señora de Ulloa, sentada en la cabecera de la mesa, parecía aún más ausente que de costumbre. Su rostro, marcado por los años y el sufrimiento, no mostraba señales de vida. Su mirada, tan distante, parecía perdida en algún lugar lejano, como si no pudiera recordar ni el presente ni el pasado. A su lado, Rosalía, su hija, observaba la escena en silencio, como una sombra más en la casa. Cada movimiento de la joven estaba impregnado de una tristeza que era imposible de ignorar. Julián se sentó en su puesto, pero no pudo evitar sentirse observado. Había algo en la postura rígida de su tía,
en la forma en que su madre lo miraba de reojo, que lo hacía sentir incómodo. La señora de Ulloa, a pesar de su aparente indiferencia, lo observaba fijamente, y en sus ojos había una especie de interrogante que Julián no podía descifrar. Era como si la mujer lo estuviera midiendo, evaluando qué tan profundo había llegado a entender el misterio que se ocultaba en las paredes del pazo. El silencio durante el desayuno era espeso, como si cada palabra que pudiera ser pronunciada fuera un riesgo, una apertura de una puerta que mejor no se abriera. Fue entonces cuando Teodoro hizo su aparición. Había algo diferente en su actitud ese día. Su rostro, normalmente tan inexpresivo, parecía llevar una carga de reflexión, como si algo lo hubiera conmovido en su interior. Sin embargo, no dijo nada. Solo saludó a todos con una inclinación de cabeza, como si cumpliera con un deber, y luego se sentó en su lugar, en la esquina opuesta de la mesa. Mientras los sirvientes servían el desayuno, Julián no podía evitar sentirse arrastrado por la quietud de la casa. Los ecos de las conversaciones pasadas, las sombras del tiempo que se habían acumulado en el pazo, parecían invadirlo todo. Cada rincón de ese lugar le susurraba una historia, y cada mirada furtiva de los presentes parecía cargada de secretos que aún no estaban dispuestos a revelar. Fue Rosalía quien rompió el silencio, su voz suave, casi imperceptible. «Julián, ¿has notado algo extraño últimamente?», preguntó sin mirarlo directamente, sus ojos fijos en el plato de comida. Julián levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Había algo en la forma en que Rosalía hablaba, como si estuviera buscando algo en sus palabras, algo que ella misma no comprendía por completo. «¿Extraño en qué sentido?», respondió Julián, tratando de mantener la calma en su voz. Rosalía lo miró por un momento, y sus ojos reflejaron una mezcla de tristeza y desesperación. «No sé, pero siento que algo está por suceder. Como si el pazo estuviera a punto de decirnos algo, pero no sabemos cómo escucharlo». Las palabras de Rosalía se quedaron flotando en el aire, como si fueran una verdad no pronunciada, algo que estaba más allá de la comprensión de los que estaban en la mesa. Julián la observó fijamente, intentando entender qué quería decir. Pero antes de que pudiera responder, la señora de Ulloa levantó la mirada hacia él, y en sus ojos brilló algo que Julián no pudo identificar. «No prestes demasiada atención a las sombras de este lugar», dijo la señora con voz baja, casi como un susurro. «Las sombras son traicioneras, y el pazo tiene el poder de consumir a aquellos que se detienen demasiado a contemplarlas». La advertencia de su tía lo dejó helado. No era solo un consejo, sino una declaración de lo que había sido la vida en ese lugar. La sombra que mencionaba la señora de Ulloa no era solo una metáfora, era una presencia tangible, algo que se colaba en los pensamientos y en las almas de los habitantes del pazo, una fuerza que los arrastraba hacia su propio destino. Julián intentó responder, pero las palabras no llegaron. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, pero también aparecían más preguntas, más dudas. La señora de Ulloa, con su sabiduría sombría, había tocado una verdad profunda. El pazo tenía el poder de devorar a quienes no se protegían de sus ecos, y tal vez él ya estaba demasiado cerca de la verdad como para dar marcha atrás. El desayuno terminó en silencio, cada uno de los presentes sumido en sus propios pensamientos, sus propios temores. Mientras los sirvientes retiraban los platos y la familia se dispersaba por la casa, Julián sintió una creciente necesidad de escapar. La sensación de que algo oscuro lo estaba atrapando se había intensificado, y no sabía cuánto tiempo más podría resistir la presión que se ejercía sobre él. Sin embargo, había algo en su interior que no le permitía huir. La familia Ulloa, con todos sus secretos y sombras, era parte de él ahora, y algo dentro de su ser le decía que no podía abandonarlos. Tenía un deber, no solo con su propia vida, sino con los ecos del pasado que aún resonaban en cada rincón del pazo. Decidió, entonces, adentrarse en las entrañas de esa historia, buscando respuestas en los pasillos que aún desconocía. El deber que sentía, aunque borroso y ambiguo, se había convertido en una necesidad, una compulsión. No importaba lo que le esperara en las sombras, tenía que saberlo todo. El pazo de los Ulloa no lo soltaría tan fácilmente. Capítulo 7. El peso de la tradición. El día despertó con una extraña serenidad, como si el mismo aire que rodeaba los vastos terrenos de los Ulloa estuviera suspendido en un instante detenido, esperando que algo se resolviera, que algún cambio llegara a la casa de los antiguos. Julián, aunque intentaba en vano evitarlo,
no podía despojarse del sentimiento de estar atrapado entre las paredes de ese pazo, donde el tiempo parecía circular en espiral, con un pasado tan intrincado como las raíces de los árboles que rodeaban la casa. Esa mañana, al salir al jardín, el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con la fragancia a madera vieja, a historia. Los jardines que tanto había admirado en su juventud, ahora le parecían más opresivos que hermosos, como si las plantas mismas estuvieran conscientes de lo que ocurría entre las paredes del pazo. Había algo de macabro en la belleza de ese lugar, algo que lo convertía en un paisaje de lo más contradictorio. Hermoso, sí, pero al mismo tiempo lleno de una quietud que parecía contener secretos inquietantes. Julián caminaba por el jardín, dejando que sus pensamientos se mezclaran con el aire fresco, pero su mente no podía escapar del peso de las tradiciones que se tejían a su alrededor. Aquella vieja mansión no solo era un hogar, era el custodio de un legado, un linaje que se arrastraba en el tiempo con la misma fuerza que las aguas que azotaban las rocas de la costa cercana. Los Ulloa no solo eran una familia, eran una institución, un símbolo de poder, pero también de dolor y sacrificio. Mientras pensaba en todo esto, su tía, la señora de Ulloa, apareció en el umbral de la puerta principal del pazo. Su presencia era inconfundible, siempre con esa postura recta que denotaba una autoridad que solo la experiencia de los años podía otorgar. Sin embargo, hoy parecía distinta, como si algo en su interior estuviera más desconectado que nunca de lo que sucedía alrededor. Julián, dijo con voz grave, pero templada por el tiempo, el peso de la tradición no se lleva como una carga, sino como una herencia que no se puede abandonar. Este lugar está lleno de huellas del pasado, y a veces esas huellas se clavan en el alma. Julián la observó en silencio, tratando de entender lo que intentaba transmitirle. Había algo en esas palabras que parecía esconder más de lo que decía. El pazo no solo era un legado de poder y riqueza, sino de tragedia, de una historia que se repetía generación tras generación, y parecía que la señora de Ulloa estaba tratando de prepararlo para lo inevitable. ¿Qué quieres decir?, preguntó Julián finalmente, no sin un toque de inquietud en su voz. La señora de Ulloa se acercó lentamente, con una gracia que solo los años podían haberle otorgado. Sus ojos, aunque llenos de sabiduría, mostraban también un cansancio que Julián no había notado antes. Ella suspiró, como si cargara con un dolor antiguo que nunca se había ido. Las tradiciones nos dan forma, Julián. Nos modelan en algo más grande que nosotros mismos, pero también nos atan a un destino que no siempre podemos elegir. Los Ulloa han sido parte de este pazo durante siglos, y lo que hemos vivido aquí es el resultado de un pacto con el pasado que no se puede romper. La historia de esta familia, de esta casa, está marcada por sacrificios que ni tú ni yo podemos comprender completamente. Julián se quedó inmóvil. Las palabras de su tía eran como una sombra alargada que lo cubría todo, que lo envolvía y lo oprimía, recordándole lo que estaba en juego. Era como si la misma casa estuviera viva, y los ecos de aquellos que la habitaron antes que él susurraran en cada rincón. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con una mezcla de desesperación y duda, como si finalmente se enfrentara a la magnitud de lo que realmente significaba pertenecer a los Ulloa. La señora de Ulloa lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y dolor, como si cada palabra que pronunciara le costara un pedazo de su alma. Haz lo que creas que debes hacer, Julián. Pero ten en cuenta que aquí no hay espacio para la indecisión. Las tradiciones tienen un poder que trasciende a los individuos. Y el pazo nunca olvida. Esas palabras lo golpearon como un martillo en la cabeza. ¿Qué podía hacer él ahora, sino seguir la corriente del destino que parecía haberle sido trazado desde el momento en que pisó la casa de los Ulloa? En ese momento, comprendió que la tradición no era solo algo que se respetaba, era una fuerza que arrastraba a todos los que estaban dentro de su esfera, sin importar sus deseos o su voluntad. A lo lejos, Rosalía apareció en el horizonte, caminando lentamente por el sendero que llevaba al jardín. Su figura era pequeña, pero su presencia parecía llenar el espacio con una melancolía palpable. Julián no pudo evitar observarla mientras se acercaba, sus pasos resonando suavemente sobre la tierra húmeda. Había algo en ella que lo inquietaba. A veces, pensaba que Rosalía era la clave de algo más grande, algo que todavía no lograba comprender. Julián, dijo Rosalía al llegar junto a él, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Qué pasa? Estás tan distante hoy. ¿Sientes lo mismo que yo? Julián la miró, y por un momento, sus ojos se encontraron.
Algo en ese intercambio de miradas le hizo entender que ella, al igual que él, estaba atrapada en el mismo círculo de incertidumbre y miedo que parecía envolverlos a todos. Sí, respondió finalmente, su voz temblorosa, siento que no puedo escapar. Algo nos está empujando, Rosalía. Y no sé si quiero saber lo que es. Rosalía no dijo nada más, pero su silencio fue suficiente. Los dos sabían que no había marcha atrás. La sombra del Pazo, esa herencia de generaciones pasadas, estaba por caer sobre ellos, y no sabían si podrían resistirla. La tradición de los Ulloa no solo era un peso, era una maldición que arrastraba con ella todo lo que tocaba. Mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, la casa de los Ulloa se sumía en una oscuridad espesa, como si el propio Pazo estuviera esperando el momento adecuado para revelar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Y Julián, junto con Rosalía y el resto de la familia, se encontraba al borde de ese abismo, sin saber si alguna vez podrían liberarse de las cadenas del pasado. Capítulo 8. El retorno a lo desconocido. La mañana que siguió al día de las revelaciones parecía ser la misma, pero algo en el aire, algo sutil en el silencio que se respiraba, indicaba que ya nada sería igual. El Pazo, con su imponente fachada de piedra, parecía respirar a su propio ritmo, como un ser vivo que aguardaba la llegada de algo crucial, algo que podría cambiarlo todo. Las sombras que se alargaban entre las paredes del jardín se volvían más profundas, más pesadas, como si la propia casa hubiera absorbido todo lo que había acontecido en su interior, comenzando a asumir un carácter aún más tenebroso. Julián se levantó temprano, tal como lo hacía siempre, pero esa mañana no podía dejar de sentir que la casa lo observaba. Cada paso que daba sobre los fríos suelos de madera del pasillo principal resonaba con una intensidad extraña, como si el eco de sus propios movimientos le recordara el peso de su destino. Sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había hablado con su tía, a las palabras que parecían marcar un antes y un después en su vida. La tradición no se elige, te elige a ti. ¿De qué manera podía escapar de algo que no comprendía del todo, algo que estaba más allá de sus fuerzas? No era solo la herencia familiar lo que lo atenazaba, era la sensación creciente de estar atrapado en una red invisible, tejida por las generaciones pasadas, que parecía no dar margen a ninguna posibilidad de huida. El Pazo de Ulloa lo observaba desde sus altos ventanales, como si los ojos de la casa estuvieran fijados en él, esperando alguna acción, esperando una respuesta que, tal vez, ya no pudiera dar. En ese preciso instante, Rosalía entró en el pasillo. Su figura, al igual que siempre, emanaba una quietud que Julián no sabía si interpretar como calma o desesperación. Había algo en su andar, en su mirada, que lo hacía sentir incómodo. Rosalía siempre había sido una presencia enigmática, casi etérea, pero ahora había algo más en ella, algo que la conectaba más profundamente con la esencia del Pazo. Julián, dijo Rosalía, su voz tan suave como un susurro, pero cargada de una tensión que era difícil de ocultar, debemos hablar. Julián la miró, sin saber qué esperar. Las palabras de su tía aún resonaban en su cabeza, y la presencia de Rosalía, siempre tan serena, parecía aumentar la presión sobre él. Sabía que el momento que temía estaba cerca, el momento en que tendría que decidir si seguir adelante con todo esto, o por el contrario, alejarse de la familia, del Pazo, de todo lo que lo había marcado. Lo sé, respondió Julián, su voz apenas un murmullo. Ayer, las palabras de tía me hicieron pensar que no tenemos opción, que todo esto es más grande que nosotros. Pero no puedo dejar de preguntarme qué ocurrirá si tomamos otro camino. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Rosalía lo miró fijamente, sus ojos profundos como un abismo, reflejando una mezcla de tristeza y determinación. No parecía estar huyendo de lo que sabía, sino que estaba enfrentándose a ello, como si ya hubiera aceptado el peso que ambos debían cargar. Lo que siento, no importa, Julián. Lo que importa es lo que hacemos con lo que hemos recibido. La tradición, este lugar, nos ha marcado de maneras que tal vez no podamos comprender ahora, pero que no podemos ignorar. Los Ulloa han sido parte de esta tierra desde tiempos inmemoriales. Los muros de este Pazo están llenos de secretos que, de alguna forma, nos pertenecen. Y aunque trate de ignorarlos, aunque desee lo contrario, no puedo escapar de lo que soy, de lo que hemos sido siempre. Julián, absorto en sus palabras, sintió que una pesada capa de desesperanza lo envolvía. Ya no se trataba solo de un juego de voluntades, ya no era solo una lucha entre lo que quería y lo que debía hacer.
Estaba claro que el Pazo de Ulloa no solo los había criado, los había formado, les había tejido una identidad que no se podía disolver fácilmente, incluso si lo desearan. De repente, el sonido de unos pasos se escuchó en la distancia, y ambos se volvieron hacia la fuente del ruido. Era el mayordomo, un hombre de apariencia siempre seria y distante, pero que en ese momento tenía algo en su rostro que Julián no pudo identificar. «Señores, el señor don Pedro ha solicitado verlos en la biblioteca», dijo el mayordomo con un tono que no admitía réplica, como si estuviera entregando una orden más que una invitación. Ambos se miraron en silencio, y un escalofrío recorrió la espalda de Julián. Don Pedro, el patriarca de la familia, siempre había sido una figura distante, reservada, casi imponente en su silencio. Si pedía verlos, sabía que no era para una conversación trivial. El hecho de que Rosalía estuviera tan callada y seria solo aumentaba la sensación de tensión que comenzaba a apoderarse del ambiente. Sin intercambiar más palabras, ambos se dirigieron hacia la biblioteca, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las estanterías repletas de libros antiguos, el olor a cuero y papel envejecido, el silencio denso que lo invadía todo en esa sala parecía estar impregnado de la historia que los Ulloa habían escrito a lo largo de los siglos. Y allí, sentado detrás de un gran escritorio de roble, estaba don Pedro. «Siéntense», dijo él con voz grave y firme, señalando las sillas frente a él. Julián y Rosalía obedecieron, aunque ambos sabían que este encuentro marcaría un antes y un después en sus vidas. El viejo patriarca no parecía haber cambiado, pero su mirada, siempre tan dura, ahora reflejaba algo que no lograban identificar del todo. «Ya es hora de que conozcan la verdad», comenzó don Pedro, dejando caer esas palabras con la misma pesadez con la que caía la lluvia sobre los tejados del Pazo. Su voz estaba cargada de una gravedad que los hizo estremecerse. «Los Ulloa no son una familia como cualquier otra. Lo que hemos construido, lo que somos, tiene un precio. Un precio que debemos pagar, y que ustedes, como herederos, también deberán afrontar». Julián sintió como una mezcla de miedo y curiosidad lo invadía, pero no dijo nada. Rosalía, por su parte, parecía haber anticipado esas palabras, pues su rostro no mostraba sorpresa, solo una resignación que hacía eco en su interior. «La verdad es que este Pazo no solo nos pertenece a nosotros», continuó don Pedro. «Pertenece a algo mucho más antiguo, a algo que va más allá de lo que conocemos. Y esa carga es la que deben aceptar, o renunciar a todo lo que representan los Ulloa». El aire se volvió aún más espeso, y las palabras del patriarca resonaron en la biblioteca como un eco inalcanzable. ¿Qué era lo que tenían que aceptar? ¿Qué carga tan pesada estaba sobre ellos? Todo lo que Julián pensaba saber acerca de su familia y de su vida comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes arrasado por un viento frío y destructor. En ese momento, comprendió que el destino de los Ulloa estaba inscrito en algo mucho más grande que cualquier deseo personal, y que escapar de la sombra de ese Pazo podría no ser una opción. El futuro que creía conocer se desvanecía, y con él, la posibilidad de elegir. El retorno a lo desconocido acababa de comenzar. Capítulo 9. La lucha interna. El aire en el Pazo, espeso y cargado de historia, parecía haber cambiado completamente. Las palabras de don Pedro, como un pesado manto, se habían posado sobre Julián y Rosalía, llenándolos de una sensación indescriptible. Cada rincón de la biblioteca, cada libro antiguo que llenaba las estanterías, cada tabla de madera crujiente bajo sus pies parecía ser testigo de una revelación aún mayor que la que acababan de recibir. El Pazo, ese gigante de piedra que había estado allí mucho antes de que nacieran, continuaba respirando en sus entrañas, y ahora ellos, como herederos, parecían ser los encargados de mantener esa respiración. Pero, ¿a qué costo? Julián, que siempre había creído que su vida estaba guiada por la razón, se encontraba ahora sumido en un mar de incertidumbre. Aquel legado de los Ulloa no era solo una cuestión de tierras y propiedades. No se trataba simplemente de ser los dueños de ese Pazo ancestral, sino de cargar con una pesada responsabilidad que trascendía los límites de la propia familia. Sentía el peso de los siglos sobre sus hombros, como si cada uno de los antepasados de su linaje estuviera observándolo desde las sombras, esperando una respuesta, una acción que justificara su existencia, su poder, su derecho a permanecer allí. Rosalía, en cambio, había comenzado a mostrar una serenidad inquietante. Ella, que siempre había sido la más reservada, la más callada, parecía haber aceptado lo que su tía le había dicho días antes,
que no había forma de escapar de lo que la familia representaba. En sus ojos, que antes reflejaban incertidumbre y duda, comenzaba a reflejarse algo más, un conocimiento profundo, casi místico, que Julián no podía entender completamente. Era como si ya hubiera decidido tomar un camino que lo alejaría aún más de cualquier posibilidad de libertad. Julián no sabía qué hacer con esos pensamientos. La lucha interna que estaba atravesando era feroz. Por un lado, sentía la necesidad de escapar, de encontrar un lugar lejos del Pazo, de liberarse de esa carga que lo asfixiaba. Pero, por otro, no podía evitar sentir una extraña conexión con el lugar, con la historia que lo rodeaba, con la familia que lo había precedido. ¿Cómo podía, de repente, renegar de algo tan profundo? ¿Cómo podía dejar atrás todo lo que lo había formado, todo lo que lo definía como parte de lo suyo? Esa tarde, después de la conversación en la biblioteca, decidió salir a caminar por los jardines del Pazo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la fría fachada del Pazo. El jardín, amplio y laberíntico, se extendía ante él como un reflejo de su mente, lleno de caminos sinuosos, de rincones oscuros, de plantas que se entrelazaban unas con otras. Era como si la naturaleza misma tratara de ocultar las respuestas, de enmascarar la verdad que, sabía, debía encontrar. Al caminar entre los arbustos, Julián pasó cerca de un viejo pozo, de esos que ya casi no se usaban. El agua en su interior era oscura, impenetrable, pero algo en su reflejo le llamó la atención. Se acercó más, con cautela, y observó su rostro reflejado en la superficie del agua. La imagen de sí mismo, como una sombra distorsionada, parecía mostrarle una versión del que no reconocía, un hombre dividido, que no lograba entender su lugar en ese mundo. De repente, un murmullo, casi imperceptible, llegó hasta sus oídos. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Solo el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles rompía el silencio absoluto. Entonces, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado, Julián se agachó y tocó la superficie del agua. El reflejo de su rostro se disolvió instantáneamente, y en su lugar vio algo aún más inquietante, una imagen difusa de su tía, una imagen distorsionada por las ondas del agua, pero que, al mismo tiempo, parecía estar diciéndole algo. Algo que no lograba comprender por completo. Sin embargo, lo que sí entendió fue el mensaje claro que emergió de esa visión: no puedes escapar, Julián. El Pazo siempre estará contigo. Un escalofrío recorrió su espalda, y, sin quererlo, se alejó rápidamente del pozo, como si aquello pudiera borrar la imagen perturbadora que acababa de ver. Caminó rápidamente por los senderos, sin rumbo fijo, pero siempre consciente de que había algo que no podía dejar atrás, algo que se aferraba a él con fuerza. A medida que avanzaba por los jardines, la figura de Rosalía apareció ante él. Ella estaba parada en un rincón del jardín, mirando el horizonte con una serenidad inquietante. No parecía sorprenderse al verlo llegar, como si ya supiera lo que había estado buscando en sus pensamientos. «Julián, ¿has encontrado algo en tus reflexiones?», preguntó Rosalía con voz suave, pero cargada de una profunda carga emocional. Julián la miró por un momento, sin saber cómo responder. No quería admitir que aún se sentía perdido, que no entendía lo que pasaba en su interior, pero sabía que no podía ocultar la verdad. «No sé si he encontrado algo», respondió, su voz llena de incertidumbre. «Solo sé que este lugar, este Pazo, nos está arrastrando a todos. Y aunque quiera huir, no sé si podré». Rosalía lo miró con una intensidad que lo hizo sentirse vulnerable. Parecía comprender lo que él sentía, pero al mismo tiempo, su mirada reflejaba una determinación férrea. «El Pazo no se va a ir, Julián. Ni nosotros. No importa lo que decidan hacer, el legado de los Ulloa siempre los alcanzará. Yo también he luchado contra esto, pero he llegado a una conclusión: no se trata de escapar, sino de aprender a vivir con lo que somos». Las palabras de Rosalía resonaron en su mente mientras ella se alejaba, dejando a Julián solo, frente al Pazo, frente a la vida que tenía por delante. Un peso aún mayor que el que había sentido antes lo presionaba. Las preguntas seguían sin respuesta, pero ahora sabía que, sin importar cuánto deseara cambiar las cosas, su destino estaba sellado. Y no habría forma de escapar. A lo lejos, las campanas del Pazo comenzaron a sonar, marcando el paso del tiempo, pero Julián ya no sabía si ese tiempo era su amigo o su enemigo. Sin embargo,
Una cosa quedaba clara: la lucha interna que había comenzado esa tarde sería mucho más difícil de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 10. La revelación oscura. El día que siguió a la conversación en el jardín no trajo consigo una respuesta clara, sino más bien una sensación de opresión, como si una niebla espesa se hubiera apoderado del ánimo de todos en el pazo. El sol brillaba con la misma intensidad de siempre, pero sus rayos no alcanzaban a disipar la creciente oscuridad que invadía los corazones de los que habitaban esa mansión. Julián, inquieto y lleno de pensamientos contradictorios, caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar paz en el ritmo rutinario de los días. Al anochecer, una cena sin muchas palabras se celebró en la mesa principal, como era habitual en la familia Ulloa. Las sombras proyectadas por las velas titilaban en las paredes del gran comedor, dando la sensación de que el tiempo se había detenido, como si todo estuviera en espera de un acontecimiento que nadie se atrevía a nombrar. El ambiente se volvió más denso con cada segundo, y los silencios, lejos de ser cómodos, parecían llenos de secretos no revelados. Rosalía, sentada al final de la mesa, observaba a su alrededor con una mirada penetrante, como si estuviera midiendo las reacciones de todos los presentes. Ella no hablaba mucho, pero su presencia era inconfundible. Había algo en su rostro, algo que no podía ser explicado con palabras, que parecía reflejar la certeza de que la verdad estaba más cerca de lo que todos pensaban. A su lado, don Pedro, su tío, se mantenía firme, casi distante, mientras Julián lo miraba sin saber qué pensar de él. La familia, como siempre, intentaba ocultar bajo una capa de aparente normalidad lo que realmente ocurría entre sus miembros. Era un teatro al que todos jugaban, un juego en el que el papel de cada uno ya estaba escrito, y los movimientos estaban coreografiados de antemano. Pero esa noche, algo estaba por cambiar. Después de la cena, don Pedro pidió que se retiraran a la sala del piano. Julián, algo desconcertado por la invitación, no pudo evitar seguir a los demás. El piano de cola, viejo y enmohecido por los años, ocupaba el centro de la sala, y el sonido de las teclas parecía resonar con una melancolía que se sumaba a la atmósfera sombría del pazo. Cuando todos se acomodaron, don Pedro empezó a hablar, su voz grave llenando el espacio. Hoy es un día distinto, Julián. Creo que ya es momento de que entiendas lo que realmente está en juego aquí, lo que representa nuestra familia y el destino que nos aguarda. La verdad, aunque dolorosa, es algo que deberías conocer. Julián, inquieto, se inclinó hacia adelante, sin saber exactamente qué esperar. Sus pensamientos seguían embargados por las palabras de Rosalía y el misterioso comportamiento de su tía. La revelación, le parecía, era algo inevitable, y quizás ahora era el momento adecuado para enfrentarlo. Lo que has vivido aquí, lo que has visto, no es más que la punta del iceberg, continuó don Pedro, sin titubeos. Los Ulloa somos una familia marcada por el tiempo, por una historia que no siempre ha sido la que se ha contado. En el fondo, lo que somos está teñido por una fuerza oscura, algo que viene de generaciones atrás. Julián sintió una punzada en el pecho, como si esas palabras le atravesaran. ¿Oscuro? ¿Qué podía significar aquello? Las tierras que poseemos, el pazo que ves, no son solo posesiones materiales, Julián. Son un vínculo con lo que fuimos. Con lo que aún somos. Hay un poder que nos ha mantenido a flote, pero a costa de nuestra libertad. Cada uno de nosotros, al tomar esta vida, toma también una carga. Una carga que no puede soltarse fácilmente. Un estremecimiento recorrió la espalda de Julián. Las palabras de su tío resonaban en su mente como una alerta que no quería escuchar, pero que no podía evitar. De repente, todo aquello que antes había sido solo una herencia familiar se convertía en algo mucho más complejo, algo mucho más profundo y oscuro. Rosalía, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló con una voz que no podía disimular su severidad. Julián, el pazo nos posee. Somos prisioneros de lo que representamos. Y no se trata solo de las tierras, ni del dinero, ni de las apariencias. La verdad es que somos parte de una cadena interminable de decisiones que nos han arrastrado hasta este punto. Las sombras del pasado se alzan sobre nosotros, y no podemos seguir ignorándolas. Julián miró a su hermana, buscando en sus ojos alguna pista de la verdad, alguna respuesta a la inquietud que le había surgido. Pero en su mirada encontró solo una calma inquebrantable, una aceptación que lo desconcertó aún más. ¿Había llegado el momento de enfrentarse a la realidad de la familia Ulloa?
O tal vez era demasiado tarde para cambiar algo. Entonces, ¿qué es lo que esperas de mí?, preguntó Julián con voz temblorosa. Estaba comenzando a entender la magnitud de lo que implicaba todo aquello, pero aún no podía asimilarlo por completo. Don Pedro lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y sabiduría antigua. Te he hablado de la carga que llevamos, de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Pero también te diré algo más. Hay una fuerza en nuestra familia que, aunque peligrosa, es algo que nos define. Y si deseas continuar siendo parte de los Ulloa, si deseas entender completamente lo que significa este legado, deberás estar dispuesto a aceptar esa oscuridad. Porque solo enfrentándola podrás encontrar tu lugar aquí. El aire en la sala se volvió aún más pesado, y las palabras de don Pedro quedaron flotando en el espacio, como una sentencia que no podía ser revertida. La revelación oscura, la que había sido guardada durante generaciones, finalmente había llegado a los oídos de Julián, y él sabía que, de ahora en adelante, nada sería igual. Cuando la conversación terminó, todos se levantaron de la sala, pero Julián se quedó atrás, mirando el piano que había sido testigo de tantas veladas familiares. El sonido de las teclas resonaba en su mente, y con cada nota sentía como el destino lo arrastraba irremediablemente hacia una verdad que ya no podría rechazar. Capítulo 11. El peso de la herencia. El amanecer trajo consigo una ligera brisa que atravesaba las pesadas cortinas de las ventanas del pazo. El sol, tímido y casi vergonzoso, apenas iluminaba las antiguas paredes, pero aún así, su luz parecía haber traído consigo una sensación extraña, casi de renacimiento. Sin embargo, para Julián, ese nuevo día no representaba una salida de la oscuridad, sino más bien el comienzo de un nuevo ciclo de preguntas y dudas que lo acechaban con mayor intensidad. Había pasado la noche en vela, recorriendo una y otra vez las palabras de su tío, las de Rosalía, que lo observaba con una mezcla de pena y sabiduría en sus ojos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué clase de verdad oculta se escondía detrás de esa familia que parecía siempre estar al borde del abismo? Julián se levantó de la cama con el peso del mundo sobre sus hombros, y aunque intentaba pensar que nada de lo dicho era tan grave, una inquietud persistente no lo dejaba en paz. El desayuno se sirvió como siempre, con la misma frialdad que caracterizaba las primeras horas del día. Don Pedro no estaba presente, lo que le dio a Julián un breve respiro para tratar de ordenar sus pensamientos. Por un momento, pensó en lo que su tío le había dicho: el pazo nos posee. Esa frase rondaba en su cabeza, cada vez más retumbante. Si todo lo que había escuchado era cierto, ¿qué implicaba eso para él? ¿Era él también prisionero de un destino que no podía cambiar? Rosalía, como siempre, se mostró callada, pero su mirada penetrante no dejaba de seguirlo. Julián sintió que había algo más en ella, algo que aún no lograba entender completamente. El pazo, su gente, sus costumbres, todo parecía estar relacionado con una fuerza invisible, una energía ancestral que ataba a todos a una existencia de servidumbre, a una vida de roles predestinados. Después del desayuno, Julián decidió caminar por los terrenos del pazo. El aire fresco del exterior lo ayudó a despejar la mente, aunque la sensación de encierro que siempre lo había perseguido no desaparecía. Caminó por los jardines descuidados, por el viejo huerto que su familia había cultivado durante generaciones, por el rincón apartado del bosque donde solía encontrar algo de paz en su niñez. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, nada lo era. Mientras caminaba, su mente seguía girando en torno a la misma pregunta: ¿qué le esperaba en el futuro? ¿Seguiría las huellas de sus antepasados, aceptando su papel dentro de la familia Ulloa, o intentaría escapar de esa maldición que se había impuesto sobre él, un destino marcado por las decisiones de otros? En su caminar, encontró una vieja estructura de piedra, oculta entre la maleza y los árboles. Era una pequeña torre, casi olvidada por el paso del tiempo, pero cuya presencia parecía imponente y misteriosa. Algo en su interior le decía que debía acercarse, que esa torre guardaba algo importante. Julián no lo pensó dos veces. Se adentró en la oscuridad que la torre proyectaba, arrastrado por una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no podía definir, pero que lo atraía inexorablemente. El interior de la torre estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas, dejando pasar la luz de manera tenue. Julián caminó entre los escombros hasta llegar al centro de la torre, donde encontró un antiguo banco de madera. En el suelo, algo llamó su atención. Era un pequeño cuaderno de cuero, gastado por los años,
pero cuya tapa aún conservaba un brillo misterioso. Sin pensarlo mucho, lo levantó y lo abrió con cuidado. El cuaderno estaba lleno de escritos a mano, palabras que parecían haber sido escritas por alguien que había conocido la vida del Pazo en su época más gloriosa. Las primeras páginas no contenían nada sorprendente, pero conforme avanzaba, Julián comenzó a leer algo más inquietante. Había una serie de nombres, fechas, y notas que hablaban de pactos secretos, acuerdos oscuros que se habían hecho para asegurar la continuidad de la familia. Cada página parecía ser un testimonio de aquellos que habían vivido y muerto en el Pazo, pero también una advertencia sobre lo que podría ocurrir si alguien rompía las reglas no dichas. Julián se detuvo en una página, con el corazón acelerado. Allí estaba escrito un nombre que no esperaba ver, el suyo. Julián Ulloa, seguido de una serie de palabras que no alcanzaba a comprender del todo. Algo sobre la familia, sobre la herencia, sobre la inevitabilidad de un destino marcado. El miedo lo recorrió, pero al mismo tiempo, una furia creciente se apoderó de él. ¿Por qué nadie le había dicho nada? ¿Por qué lo habían mantenido en la oscuridad todo este tiempo? Con el cuaderno en las manos, Julián se dirigió rápidamente de vuelta al Pazo, sin saber exactamente qué hacer con la información que acababa de descubrir. Su cabeza estaba llena de pensamientos caóticos, pero una cosa era clara: ya no podía ignorar lo que se escondía tras las puertas del Pazo. El secreto que su familia había guardado por generaciones ya no era solo un rumor. Era una realidad que lo implicaba de manera directa, y ahora, no podía simplemente apartarlo. Al regresar, encontró a Rosalía en el salón principal, observando el paisaje desde una ventana. La casa estaba en silencio, como si todo esperara algo que no se atrevían a pronunciar. Julián se acercó a ella sin palabras, y, sin mirarla directamente, colocó el cuaderno sobre la mesa. Rosalía lo miró, y sus ojos reflejaron una mezcla de pena y resignación. «Sabía que lo descubrirías», dijo finalmente, con voz suave pero firme. Julián, incapaz de contener su rabia y confusión, respondió: «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me dejaste vivir en la mentira? ¿Qué significa todo esto?» Rosalía suspiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró una vulnerabilidad que Julián no había visto antes. «Es la herencia de los Ulloa, Julián. Y no podemos escapar de ella. Es nuestra carga, nuestra vida. Nadie escapa de lo que se nos ha destinado». Esas palabras, aunque dolorosas, marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Julián. Ya no podía seguir siendo el mismo, y la revelación de su propia herencia no haría más que aumentar el peso de una responsabilidad que había sido impuesta mucho antes de su nacimiento. Capítulo 12. El abismo de los secretos. La vida en los Pazos de Ulloa, para Julián, se había transformado en una sucesión interminable de descubrimientos y revelaciones. Cada paso que daba dentro de la casa, cada rincón que exploraba, parecía estar lleno de ecos del pasado, como si los muros mismos hablaran en susurros. Los secretos, hasta entonces ocultos en lo más profundo de la familia Ulloa, emergían con fuerza, y en cada uno de ellos, Julián veía su destino entrelazado de forma irremediable con los oscuros hilos de su linaje. El cuaderno que había encontrado en la torre de la vieja estructura de piedra pesaba sobre sus pensamientos como una condena, una verdad que no podía ignorar, pero que tampoco podía asimilar por completo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué nadie le había hablado de esos pactos y promesas familiares, de esos acuerdos sombríos que parecían definir la existencia misma de su familia? La respuesta parecía estar más allá de su alcance, como una sombra que siempre se desvanecía cuando él intentaba captarla. Rosalía, que había sido su confidente hasta ese momento, no parecía tener respuestas claras, pero sí una comprensión de lo que estaba ocurriendo. Era como si ella misma hubiera estado esperando ese momento, sabiendo que, al final, el conocimiento de los secretos de los Ulloa caería sobre los hombros de Julián. Ella misma había sido una víctima de esa herencia, de ese peso imposible de sobrellevar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las grietas de la vieja casa, iluminando de manera tenue los salones gastados por el tiempo. La atmósfera era pesada, casi opresiva, como si la misma casa estuviera respirando junto a él, en un eco ancestral que parecía decirle que no podía escapar. En la mesa del comedor, junto al desayuno, Rosalía se encontraba de pie, como si estuviera esperando algo. «Necesitamos hablar, Julián», dijo finalmente, con una voz que sonaba extraña, cargada de una tensión que Julián no había notado antes. «Julián»,
que se encontraba sumido en sus pensamientos, la miró sin decir nada. El cuaderno seguía sobre la mesa, y él no podía dejar de pensar en las palabras escritas en él, en las promesas rotas, en la familia que se desmoronaba lentamente. Sé que esto te pesa, continuó Rosalía, pero no tienes más opción que comprenderlo. Es lo que somos, lo que hemos sido siempre. Los Ulloa no son libres. Nunca lo fueron. Julián la observó, su mente aún incapaz de captar la magnitud de lo que estaba siendo dicho. ¿Cómo era posible que una familia, que parecía tan poderosa y respetable en la superficie, estuviera tan sumida en una cadena de secretos y obligaciones tan oscuros? ¿Cómo era posible que él, como último heredero de los Ulloa, tuviera que cargar con todo eso sin tener elección? La mirada de Rosalía era firme, pero también había algo de tristeza en sus ojos. Era una tristeza profunda, nacida de la resignación. De saber que, al final, todos los esfuerzos por cambiar el curso de la historia se desmoronaban, como las antiguas paredes del Pazo. El cuaderno, dijo finalmente, es solo una parte de la historia. Pero hay algo más. Algo que no te he contado. Algo que ni siquiera mi padre llegó a decirme. Julián frunció el ceño. Las palabras de Rosalía resonaban como un eco extraño, y por un momento, sintió que algo dentro de él se quebraba, como si una puerta que había estado cerrada por generaciones finalmente se abriera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Julián, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Rosalía dejó escapar un suspiro, y por un momento, parecía como si se estuviera preparando para contarle algo que cambiaría todo lo que él pensaba saber. Hace muchos años, cuando aún vivían mis padres, había una promesa que se debía cumplir. Una promesa que se había hecho a alguien fuera de nuestra familia, alguien que aún está presente, aunque su presencia es casi invisible. Los Ulloa debemos servir a algo más grande que nosotros mismos. Un pacto ancestral que nos vincula con los poderes que gobiernan más allá de la vida humana. No entiendes lo que significa, pero pronto lo harás. Tienes que estar preparado. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Rosalía lo golpearon como un martillo. ¿Qué poderes más allá de lo humano? ¿Qué pactos oscuros habían sellado los antepasados de su familia con seres desconocidos o fuerzas de otro tipo? La sola idea lo aterraba, pero al mismo tiempo, había una fascinación morbosa que no podía evitar sentir. Cada palabra que salía de los labios de Rosalía solo lo empujaba más cerca del abismo, y a pesar del miedo que sentía, sabía que no podía retroceder. ¿Qué debo hacer?, preguntó Julián, con voz quebrada, consciente de que había llegado al punto sin retorno. Rosalía lo miró fijamente, y por un instante, pareció dudar. Sin embargo, después de unos segundos que se alargaron como si fueran horas, respondió con una certeza que le heló la sangre. Hay algo en el Pazo, algo que has de descubrir. Algo que ha estado oculto durante generaciones. Si no lo encuentras, si no entiendes lo que ha estado escondido, te verás arrastrado, como todos nosotros. El tiempo se acaba, Julián. Y tú eres el último en la línea. La atmósfera del Pazo se tornó aún más sombría, y Julián, al mirarla, sintió como si un peso invisible se estuviera apoderando de su ser. La verdad que había estado buscando desde su llegada ya no parecía ser un simple enigma. Ahora era una amenaza que acechaba desde las sombras, esperando atraparlo. Salió de la sala con el cuaderno en las manos, sin saber muy bien qué hacer con la información que Rosalía le había revelado. Sus pasos resonaban en el pasillo, vacíos, como los ecos de un futuro que ya no podía controlar. El Pazo se alzaba frente a él como una fortaleza inexpugnable, un lugar donde el destino de generaciones se había sellado, y ahora, era el quien debía enfrentarse a los secretos que ya no podía ignorar. En el fondo, Julián sabía que no podía escapar. No podía huir de los Pazos de Ulloa, ni de la historia que lo había creado. Ya era parte de ella, una pieza más en el tablero de un juego que desconocía por completo. Pero lo que sí sabía era que las respuestas que tanto anhelaba estaban ahí, entre las ruinas y los secretos del Pazo. Y mientras más se acercara a ellas, más se acercaba al abismo que su familia había dejado atrás. Capítulo 13. La aparición del silencio. Julián despertó con la sensación de que la casa respiraba a su alrededor, como si los muros de los Pazos de Ulloa estuvieran vivos, aguardando con paciencia lo que él descubriría a continuación. La noche anterior, las palabras de Rosalía no dejaban de resonar en su mente. Un pacto ancestral, una presencia invisible, la obligación de servir a un poder más allá de lo humano.
todo eso pesaba como un yugo en su pecho. La amenaza de su destino ya no era algo abstracto. Estaba allí, en sus pensamientos, como una sombra que lo perseguía. Esa mañana, la niebla parecía haber cubierto por completo el paisaje que se extendía ante los ventanales del Pazo. El aire fresco del amanecer entraba a raudales, impregnando las habitaciones con un silencio profundo y pesado. La oscuridad de la noche había dejado paso a una claridad gris, como si la misma luz temiera iluminar completamente el misterio que envolvía aquel lugar. Julián se levantó con rapidez, como si algo lo empujara a actuar, a buscar. Su mente estaba inundada de preguntas, y la única forma de encontrar respuestas era adentrarse aún más en las entrañas del Pazo. Sabía que los secretos de la familia Ulloa, los que habían sido silenciados durante generaciones, ya no podrían permanecer ocultos por mucho tiempo. Ya no podría ignorarlos, y la voluntad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Al llegar a la gran sala de estar, encontró a Rosalía sentada en uno de los sillones, como si esperara su llegada. Su rostro, aunque tranquilo, reflejaba una preocupación que no se podía disimular. Los ojos de Julián se encontraron con los suyos, y en ese breve intercambio, algo pasó entre ellos. Era como si una conexión invisible se hubiera establecido, un entendimiento tácito de lo que estaba a punto de ocurrir. «Has decidido continuar, ¿verdad?», preguntó Rosalía, su voz baja, casi temblorosa. Julián asintió, sin palabras. No necesitaba hablar, porque todo estaba claro en su mente. El peso de la verdad, el abismo que había comenzado a vislumbrar, lo arrastraba hacia adelante, sin opción de retroceder. «Debemos ir al sótano», dijo Rosalía, levantándose lentamente. Su tono era grave, y sus palabras llevaban consigo la carga de un conocimiento que Julián aún no podía comprender por completo. El sótano. Ese lugar al que casi nadie se aventuraba a descender. Era el corazón oscuro de los Pazos de Ulloa, donde las huellas del pasado parecían haberse acumulado, esperándole pacientemente. Era allí donde, según Rosalía, debía encontrar lo que buscaba, lo que había sido ocultado, lo que definiría el curso de su vida. El aire en el pasillo era denso, como si el propio espacio estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que daban los conducía a un descenso en la oscuridad. Los pasillos se estrechaban, y la luz que llegaba de las antorchas iluminaba apenas la oscuridad que los rodeaba. Cuando llegaron a la puerta del sótano, Rosalía dudó por un momento, como si estuviera temerosa de lo que pudieran encontrar. «Este es el umbral, Julián», dijo, con voz quebrada por el miedo. «Al cruzarlo, ya nada será igual. Las respuestas que buscas están ahí, pero también lo está el peligro. El peligro que ha acechado a nuestra familia durante siglos». Julián sintió una extraña mezcla de temor y determinación. Ya no podía evitar lo que estaba por descubrir. Sin mediar palabra, empujó la pesada puerta de madera, y un aire frío y húmedo les dio la bienvenida. La penumbra del sótano se desplegó ante ellos, con las sombras jugando entre las estanterías llenas de objetos antiguos y polvo acumulado. En un rincón, la figura de una mesa cubierta por una tela gris y ajada esperaba. Rosalía avanzó con paso firme, y Julián la siguió, sintiendo el peso de cada paso como un eco de lo que vendría después. Cuando llegaron a la mesa, Rosalía levantó la tela con delicadeza, y lo que apareció ante ellos fue un antiguo baúl, cubierto de runas y símbolos que Julián no comprendía. Era evidente que no era un objeto común, sino algo mucho más significativo. «Esto», dijo Rosalía, señalando el baúl, «es lo que nos ha sido entregado desde tiempos remotos. Es lo que nos define. Y es lo que, de alguna manera, ha controlado nuestra familia. En su interior se encuentra el secreto que nadie se atreve a desvelar». Julián observó el baúl con una mezcla de asombro y temor. Los símbolos en su superficie brillaban débilmente bajo la luz de las antorchas, como si tuvieran vida propia. Era como si el baúl estuviera esperando ser abierto, esperando que alguien lo desvelara por fin. Con manos temblorosas, Julián se acercó al baúl, y al tocarlo, sintió una extraña vibración que recorrió su cuerpo. Fue como si el baúl le estuviera transmitiendo una sensación de poder, de conocimiento oculto. Sin pensarlo más, levantó la tapa, y lo que encontró en su interior fue algo que jamás habría imaginado. En el baúl había una serie de pergaminos, meticulosamente doblados, y un pequeño medallón de oro, adornado con símbolos similares a los que decoraban el baúl. Al tomar el medallón en sus manos, Julián sintió una ola de emociones contradictorias.
Era como si todo el peso de la historia de su familia estuviera comprimido en ese pequeño objeto. Un objeto que tenía el poder de destruirlo o salvarlo. Este es el último vestigio de la promesa que nos ata, dijo Rosalía, con la voz rota por la emoción. El medallón es la clave. Y al abrirlo, comprenderás la magnitud de lo que hemos heredado. Julián miró el medallón, que brillaba con una luz tenue en sus manos, y entendió, en ese momento, que su destino estaba sellado. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba ante él, dispuesta a ser revelada, y con ella, el abismo de su linaje. Pero mientras el medallón brillaba en su palma, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Estaba preparado para lo que vendría después? Capítulo 14. El secreto revelado. La atmósfera del sótano estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo se hubiera espesado con el peso de los siglos que habían pasado desde que el medallón había sido guardado en el baúl. Julián lo sostuvo entre sus manos, sintiendo su calor y una extraña energía que parecía emanar de él. El brillo del metal parecía interrumpir la oscuridad, como si al fin la verdad estuviera destinada a ser liberada de las sombras que la habían retenido por tanto tiempo. Rosalía observaba a Julián con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que en ese pequeño objeto se hallaba todo lo que había sido ocultado durante generaciones, lo que la familia Ulloa había intentado olvidar y al mismo tiempo, guardar con celo. El medallón era la clave, no solo de su propio destino, sino también del destino de aquellos que antes que él habían vivido en esos terrenos sombríos, en esos pasillos envueltos en misterio. «Debes abrirlo», dijo Rosalía, con voz casi inaudible. Sus palabras se perdían entre la vibración silenciosa del lugar. Julián no sabía si tenía miedo o una curiosidad irresistible que lo empujaba a desvelar lo que yacía dentro de ese medallón. Pero la decisión ya estaba tomada, como si una fuerza externa hubiera actuado en él. Con un suspiro profundo, Julián comenzó a girar el medallón, observando detenidamente cada uno de los intrincados grabados que decoraban su superficie. Eran símbolos arcanos, unos que él nunca había visto, pero que sin embargo, algo en su interior le decía que estaban conectados con la historia de los Ulloa, con el maleficio que parecía haber acompañado a la familia por generaciones. Al fin, al girar una pequeña tapa en el medallón, un leve clic retumbó en sus oídos, y con una ligera presión, la tapa se abrió. El pequeño compartimiento oculto contenía un papel, amarillento por el paso del tiempo, que parecía estar esperando ser desvelado. Julián desplegó el papel con sumo cuidado, casi temeroso de que alguna maldición pudiera desatarse con el simple acto de tocarlo. Los caracteres que aparecían escritos no eran del todo legibles para él, eran palabras en un idioma antiguo, cuyas letras parecían retorcerse bajo la luz de las antorchas. Pero había algo en ese papel que le era familiar, algo que conectaba con lo que Rosalía le había dicho antes. Rosalía, al ver el papel, palideció y dio un paso atrás. Sus ojos se agrandaron y sus manos temblaron, como si un gran peso hubiera caído sobre ella. Julián, dándose cuenta de la intensidad de su reacción, levantó la vista hacia ella. «¿Qué significa esto, Rosalía?», preguntó, aunque ya sospechaba que las palabras que estaba a punto de leer lo cambiarían todo. «Es el pacto», respondió ella, con la voz temblorosa. «El pacto que se hizo hace generaciones. Un acuerdo con las fuerzas oscuras que han gobernado a nuestra familia. Los Ulloa están destinados a servir a algo más grande que ellos, a un poder que nunca ha sido revelado. Ese papel contiene el nombre de aquel con quien fue sellado el pacto, y cómo ha afectado nuestra familia durante siglos». Julián leyó las palabras en el papel en voz baja, intentando comprender lo que su mente no podía procesar completamente. Aquello parecía ser más que una simple carta. Era un testimonio de la condena eterna que había caído sobre los Ulloa. Los nombres, las fechas, las palabras incomprensibles, todo parecía entrelazarse en una red de oscuros secretos. Y entonces, de entre las sombras, se oyó un ruido sordo. Un susurro, una corriente extraña que pareció recorrer el sótano, como si las paredes mismas comenzaran a hablar, a resonar con la fuerza de lo que estaba siendo desvelado. El aire se volvió aún más frío, y la figura de Rosalía se desvaneció un instante, como si la presencia de algo mucho más antiguo que ella estuviera comenzando a manifestarse. Julián sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda. El medallón, en su mano, parecía pesar más ahora, como si todo el peso de la historia de los Ulloa hubiera quedado atrapado en ese objeto. Era un peso insostenible, y con él, las fuerzas que habían estado ocultas durante tanto tiempo se alzaban,
dispuestas a reclamar lo que por derecho les pertenecía. «El pacto», susurró Rosalía, con los ojos vacíos. «No podemos escapar de él. Estamos atrapados en esta condena, como todos los que vinieron antes de nosotros». Julián levantó el medallón hacia la luz. La inscripción que había leído parecía tener vida propia, como si las letras estuvieran dispuestas a revelarse completamente ante él. Y en ese instante, comprendió que no solo la familia Ulloa estaba atada a este pacto. El destino de toda la región, de todos los que vivían bajo la sombra de los Pazos de Ulloa, estaba irrevocablemente sellado. ¿Qué sería de él ahora? ¿Qué haría con este conocimiento, con este peso en sus manos? En sus ojos brillaba una mezcla de horror y determinación, mientras sentía que la verdad lo había alcanzado con la misma rapidez que el abismo se cierra sobre aquellos que osan mirar demasiado cerca. Rosalía, mientras tanto, parecía haber perdido la esperanza. Lo que una vez había sido un intento de comprender la historia de su familia, ahora era solo un reflejo de la inevitabilidad de su caída. El secreto que el medallón contenía no solo revelaba el destino de los Ulloa, sino el de todos aquellos que se habían cruzado en su camino. El sótano, ahora impregnado de un aire denso y sobrenatural, los observaba, como si el lugar mismo se hubiera convertido en parte del pacto, esperando su desenlace. Capítulo 15. El eco del pasado. Los días en los Pazos de Ulloa parecían haberse alargado como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La revelación del pacto, ese legado oscuro que había quedado sellado durante generaciones, comenzó a extenderse como una sombra sobre la vida de Julián. A pesar de que el medallón había sido desvelado, el conocimiento de su contenido no otorgó ningún tipo de alivio. Al contrario, cada paso que daba dentro de esas paredes centenarias lo acercaba más a una verdad inevitable que lo desbordaba. Había algo en la atmósfera del Pazo que lo oprimía, algo que se colaba entre las rendijas de las ventanas, que se metía en sus pensamientos. Las voces del pasado, esas voces lejanas que habían sido enterradas junto con los secretos de la familia Ulloa, comenzaban a retumbar en su mente, susurrando palabras incompletas, nombres olvidados, y destinos que ya no pertenecían al presente, sino a una historia oscura que se negaba a ser olvidada. En sus paseos por los pasillos del Pazo, Julián sentía la mirada de las viejas pinturas que adornaban las paredes. Los ojos de los antiguos señores de la casa parecían seguirlo, observando su caminar con una intensidad que lo desconcertaba. A veces, creía escuchar susurros entre los muros, como si las voces de aquellos que habían sido parte de esa historia trataban de comunicarse con él. Un estremecimiento recorría su cuerpo, y por un instante, se preguntaba si la mente humana era capaz de soportar tanto peso, tanta memoria acumulada a lo largo de los siglos. Fue en uno de esos paseos, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, que encontró a Rosalía en el jardín. Ella estaba sentada junto a una fuente, absorta en sus pensamientos, como si esperara que algo sucediera, como si las sombras del pasado finalmente fueran a salir a su encuentro. La serenidad de la escena contrastaba con la intensidad de las emociones que Julián llevaba consigo. Al acercarse a ella, Rosalía levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando una fatiga que parecía más allá de su tiempo. «Julián», dijo con voz baja, casi como si temiera que el viento pudiera llevarse sus palabras, «¿has tenido tiempo de pensar en lo que descubrimos?» Julián asintió lentamente, sin saber qué responder. Las palabras de Rosalía resonaban en su mente como un eco lejano, y aunque trataba de darle sentido a todo lo que había aprendido, la verdad seguía siendo una capa impenetrable de confusión. La historia de la familia, de ese pacto siniestro, parecía demasiado grande para comprenderla completamente. No solo afectaba a los Ulloa, sino a todos los que habían tenido contacto con ellos a lo largo de los siglos. Los ecos del pasado seguían vibrando a través del tiempo, y su destino parecía entrelazado con el de toda una región. «El pacto», continuó Rosalía, sin apartar la mirada de las aguas que fluían suavemente en la fuente. «La maldición que ha marcado a nuestra familia desde sus orígenes. Nada de lo que hagamos podrá cambiar lo que está escrito. Estamos condenados a vivir con la sombra de ese pacto, a ser sus instrumentos, aunque no lo deseemos». Julián la observó en silencio. La tristeza que emanaba de su voz era palpable, como si cada palabra le costara más que la anterior. Era como si Rosalía hubiera aceptado la inevitabilidad de la tragedia, como si el peso de los siglos ya hubiera doblegado su espíritu. Pero, por otro lado, había algo en su mirada que sugería que aún quedaba una chispa de resistencia,
una lucha interna por encontrar alguna forma de liberarse de esa oscuridad. ¿Qué podemos hacer, entonces?, preguntó Julián, sus palabras impregnadas de desesperación. Sabía que estaba atrapado en un laberinto del cual no podría salir. Había intentado huir en su mente, había querido encontrar una salida, pero las puertas se cerraban una a una. Rosalía lo miró fijamente. Sus ojos brillaron por un instante con una luz que Julián no supo identificar, como si ella estuviera buscando algo en su interior, algo que no se había revelado aún. A veces, Julián, la única forma de enfrentarse a la oscuridad es entenderla. El medallón que encontramos, el pacto que contenía, no es solo un vínculo con el pasado. Es una puerta. Y a veces, las puertas, aunque nos aterren, deben ser cruzadas para poder cerrar el ciclo. Julián se quedó en silencio, procesando sus palabras. Unos pasos más allá, la vieja casa parecía susurrar su historia, y él, incapaz de liberarse de su influencia, decidió seguir adelante. El futuro de los Ulloa parecía no depender ya de él, sino de algo mucho más grande y antiguo. De algo que había estado esperando en las sombras. A partir de ese momento, cada rincón del pazo lo observaba. Los susurros del pasado se hacían cada vez más fuertes. Algo se estaba despertando en las entrañas de la tierra, algo que había estado dormido durante siglos, pero que ahora, con el medallón abierto, comenzaba a resurgir. Y a medida que los días pasaban, el eco del pasado se hacía más presente, más tangible. Las paredes del pazo, saturadas de historias no contadas, parecían respirar con el ritmo de un alma que no podía descansar. Julián, aunque aún confuso, sintió que su destino estaba marcado. El pacto no era solo una maldición para su familia, era el hilo conductor de una historia más grande, un relato que los había unido a todos, los vivos y los muertos. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la determinación de quien sabe que, al final, todos son parte de una misma trama, tejida con los hilos invisibles del destino. La sombra de los Ulloa seguía cayendo sobre el pazo. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de los pazos de Ulloa. Si disfrutas de las historias que aquí compartimos y te gustaría seguir explorando más obras clásicas y fascinantes, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir brindando contenido de calidad y continuar compartiendo estas maravillas literarias con todos ustedes. No dudes en suscribirte, compartir con amigos y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y seguir creciendo juntos.